Curso de preparación para la etapa descentralizada del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Módulo 1. Modelo de evaluación y comités de evaluación. Para empezar el estudio del módulo, haga clic en Iniciar. A continuación, se presenta el índice de contenidos de este módulo. Objetivos del módulo. En este módulo se brindará información sobre las dos etapas y el modelo de evaluación del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Asimismo, se detallará cómo están conformados los comités de evaluación y cuáles son las funciones y actividades a su cargo durante el desarrollo de la etapa descentralizada del concurso. Modelo de evaluación. El concurso de ingreso a la carrera pública magisterial se desarrolla en dos etapas. La etapa nacional, a cargo del Ministerio de Educación. Y la etapa descentralizada, a cargo de los comités de evaluación. Haga clic en Siguiente para continuar. Etapa nacional. En esta etapa, el Minedu, a través de la Dirección de Evaluación Docente, aplica la prueba nacional a los postulantes inscritos, la cual está compuesta por dos subpruebas. La subprueba de habilidades generales, que evalúa la capacidad del postulante para analizar y comprender información de un texto, identificando ideas explícitas e implícitas, estructurando premisas y reconociendo las relaciones lógicas entre diversas proposiciones. Asimismo, evalúa la capacidad de construir soluciones y resolver problemas, realizar inducciones y deducciones e identificar los argumentos que las fundamentan. Y la subprueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad, que evalúa el conocimiento pedagógico del postulante a partir de su puesta en uso en situaciones propias de la práctica docente, específicamente, la aplicación de principios pedagógicos fundamentales que permiten la construcción del aprendizaje, de acuerdo con los enfoques y principios señalados en los documentos curriculares vigentes, así como la comprensión de las teorías del aprendizaje vigentes, y los fines y principios de la educación peruana. Asimismo, evalúa los conocimientos pedagógicos relacionados con la didáctica específica, así como los conocimientos disciplinares relevantes de la especialidad para promover el desarrollo de las competencias y capacidades propuestas en los documentos curriculares vigentes. Estos conocimientos se evalúan en uso e implican la comprensión del enfoque por competencias, teniendo en cuenta las necesidades educativas de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Etapa descentralizada. Participan en ella aquellos postulantes que hayan superado los puntajes mínimos establecidos para la etapa nacional. Esta etapa está a cargo del Comité de Evaluación, quien es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos generales del concurso, verificar el cumplimiento del derecho a recibir las bonificaciones señaladas por ley, de corresponder, y aplicar los 3 instrumentos de evaluación correspondientes a esta etapa: rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, entrevista y matriz de valoración de la trayectoria profesional. Dimensiones, instrumentos y puntajes de la etapa descentralizada. En esta etapa se evalúan 2 dimensiones, la competencia pedagógica y la trayectoria profesional. La competencia pedagógica se evalúa mediante 2 instrumentos. Las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, a través de las que se valora el desenvolvimiento del postulante durante la facilitación de una actividad de aprendizaje con estudiantes. Y la entrevista, con la que se recoge información con respecto a su perfil para participar en la gestión de la institución educativa y sobre el compromiso que demuestra con su profesión docente. Por su parte, la dimensión trayectoria profesional es valorada mediante la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Con este instrumento se recoge información sobre la formación académica y profesional, los reconocimientos y la experiencia laboral del postulante. En la tabla se presentan los puntajes mínimos requeridos y máximos obtenibles para cada uno de los instrumentos que se aplican en la etapa descentralizada. Al respecto, el único instrumento que tiene un puntaje mínimo requerido es el de rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, para el que debe obtenerse al menos 30 puntos. Importante.
Aunque el postulante no alcance el puntaje mínimo requerido de 30 puntos en el instrumento Rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, el comité de evaluación deberá aplicar todos los instrumentos que corresponden a esta etapa. Comité de evaluación. El comité de evaluación es un órgano de carácter temporal que tiene a su cargo los procesos de evaluación que le competen. Goza de autonomía en sus decisiones de acuerdo con lo establecido en la norma técnica. Sus funciones son indelegables. Desempeña sus funciones desde la emisión de la resolución que lo conforma hasta que se emitan las resoluciones que resuelven los recursos administrativos presentados por los postulantes. Se rige, en cuanto a los aspectos administrativos, en lo que corresponda, por lo establecido en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Conformación del Comité de Evaluación. La UGEL o DREE, según corresponda, conforma los comités de evaluación de su jurisdicción, en el plazo establecido en el cronograma, mediante resolución directoral, y remite la copia de dichas resoluciones a la DIED. El comité de evaluación se conforma en la institución educativa y en la UGEL. Sus integrantes no están facultados para renunciar a ser parte de dicho comité. El comité de evaluación por institución educativa está conformado por el director de la institución, designado o encargado, quien lo preside. El subdirector, o en su defecto, otro profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que el evaluado. Y un profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que el evaluado. Por su parte, el comité de evaluación por UGEL está conformado por el jefe del área de gestión pedagógica o su representante o un especialista en educación de la UGEL del mismo nivel y modalidad que el evaluado, quien lo preside. Un especialista en educación del mismo nivel y modalidad que el evaluado. Y un profesor nombrado del mismo nivel y modalidad que el evaluado. Causales de abstención para ser integrantes de un comité de evaluación. Una vez conformado el comité de evaluación, sus integrantes deberán verificar que no se encuentren impedidos de ejercer su labor. Se encuentran inmersos en causales de abstención para integrar un comité de evaluación. Quienes clasifiquen a la etapa descentralizada del concurso. Quienes tienen sanción administrativa disciplinaria vigente y o están inscritos en el Registro Nacional de Sanciones del Servicio Civil, durante todas o algunas de las actividades previstas en el cronograma del concurso o desde el último año contado desde la fecha de la convocatoria del concurso. Quienes se encuentren cumpliendo medidas preventivas o de retiro, según corresponda, o se encuentren en uso de vacaciones o de licencia durante la etapa descentralizada del concurso. Quienes sean cónyuges, convivientes o tengan relación de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con alguno de los postulantes. Quienes han sido condenados por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y o delitos de tráfico de drogas, y quienes han sido condenados por la comisión de actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, por impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, o por alguno de los demás delitos señalados en la Ley número 2.9.9.8.8, así como por delitos comprendidos en la Ley número 3.0.9.0.1. Y, finalmente, quienes registran antecedentes penales o judiciales, por delitos dolosos diferentes a los señalados en el literal anterior. Las causales de abstención que no hayan sido señaladas se rigen, en lo que corresponda, por lo establecido en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Antes de su designación, el integrante del comité de evaluación debe suscribir la declaración jurada de no encontrarse inmerso en alguna de las causales de abstención señaladas. Dicha declaración jurada debe remitirse a la Dirección de Evaluación Docente, junto con la resolución directoral que conforma el comité de evaluación, a través del medio establecido. El formato de declaración jurada se encuentra en el anexo 3 de la norma técnica. Si luego de la conformación del comité de evaluación, un integrante se encuentra inmerso en alguna causal de abstención, debe abstenerse de participar en el concurso e informar de los hechos al superior jerárquico, la UGEL, DREE o GORE, según corresponda, dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció la causal, bajo responsabilidad a efectos de que se pronuncie sobre la abstención y se proceda con la reconformación, de corresponder. En caso de que la resolución que conforma y o reconforma un comité de evaluación tenga algún vicio,
los integrantes del mencionado comité no pueden ejercer sus funciones hasta que la instancia competente manifieste su decisión respecto a dicho vicio, dentro del plazo establecido desde la actividad de conformación del comité de evaluación hasta la actividad de registro de resultados de la etapa descentralizada del concurso. A continuación, se presentan las funciones que debe cumplir el comité de evaluación con las respectivas actividades a desarrollar. Estas funciones, que se encuentran detalladas en la norma técnica, han sido adecuadas con fines didácticos. En primer lugar, el comité de evaluación es responsable de revisar la norma técnica y cumplir con las actividades a su cargo en los plazos establecidos en el cronograma. Para ello, lee detenidamente el contenido de la norma técnica, identificando las actividades que le corresponde realizar. Identifica en el cronograma los plazos de las actividades a su cargo. Y verifica no encontrarse inmerso en las causales de abstención. El comité de evaluación debe participar obligatoriamente en la capacitación que organice la DIED. Para ello, participa en las videoconferencias programadas o accede a ellas a través del canal de Perú Educa. Realiza el curso virtual que se encuentra disponible en el portal de Perú Educa. Y revisa las orientaciones desarrolladas en el instructivo para el comité de evaluación. El comité de evaluación debe establecer su propio cronograma interno de actividades para la aplicación de los instrumentos de evaluación a su cargo, dentro del plazo establecido en el cronograma, y comunicarlo oportunamente a los postulantes a fin de garantizar la transparencia del proceso. Para ello, planifica las actividades a su cargo, considerando los plazos establecidos en el cronograma. Organiza la convocatoria para la aplicación de los instrumentos de evaluación, de acuerdo con los días de antelación establecidos en la norma técnica. Establece el medio a través del cual los postulantes presentarán el expediente para acreditar su trayectoria profesional, así como el cumplimiento de requisitos generales y del derecho a recibir bonificaciones de ley. Además, se pone de acuerdo sobre quién ingresará la información en el aplicativo, y determina el medio para que los postulantes presenten su reclamo y soliciten la copia de los documentos de su evaluación. El comité de evaluación debe participar en las sesiones convocadas por el presidente del comité de evaluación. Para ello, participa de manera obligatoria en la sesión de instalación. Se asegura de contar con la presencia de los 3 integrantes cada vez que sesionan. Adopta los acuerdos para su organización, funcionamiento y demás acciones por mayoría simple y los registran en el acta de la sesión respectiva. Y levanta las actas de instalación y de las sesiones de trabajo convocadas, con la firma de todos los integrantes. El comité de evaluación debe verificar que la información registrada en el formulario de cumplimiento de requisitos generales y trayectoria profesional por el postulante, a través del aplicativo dispuesto por la DIED, se sustente en la documentación que se adjunta. El comité de evaluación debe cursar todas las comunicaciones al postulante mediante documento escrito, correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar el envío de la comunicación y de la confirmación de su recepción por parte del postulante. Para ello, organiza los datos de contacto de cada postulante y verifica que los datos de contacto se encuentren actualizados y correspondan al postulante. Haga clic en Siguiente para El comité de evaluación debe aplicar los instrumentos de evaluación correspondientes a la etapa descentralizada del concurso, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el instructivo para el comité de evaluación. Para ello, programa la aplicación de los instrumentos hasta 7 días calendario antes del cierre de esta actividad para así atender posibles situaciones de reprogramación. Considera la carga horaria de los integrantes del comité en la programación de la aplicación de los instrumentos. Al respecto, si alguno de los integrantes tiene aula a cargo, la aplicación debe ser programada fuera de la hora de clases para no afectar la prestación del servicio educativo. Planifica bien los tiempos considerando cuántos postulantes puede evaluar por día en función de lo que toma la aplicación de cada instrumento y la correspondiente calificación. Comunica a cada postulante, con la debida anticipación y de acuerdo con el plazo establecido en el cronograma, el local de evaluación, la fecha y hora de aplicación de cada instrumento de evaluación. Informa en la convocatoria el medio a través del cual el postulante puede solicitar la copia de los documentos que formen parte de su evaluación, para efectos del reclamo que puede presentar. Informa de manera oportuna el cambio del local de evaluación.
Coordina previamente con el postulante que reside en una región distinta a la fecha de aplicación de los instrumentos. Contacta al postulante a fin de conocer si está interesado en postular a una plaza en una institución educativa EIB, y de ser el caso, coordina la aplicación del instrumento Rúbricas de Observación de la facilitación de actividades de aprendizaje en la lengua originaria en la que se desenvuelven los estudiantes. Participa de manera obligatoria en la aplicación de los instrumentos de evaluación. Toma en cuenta que, en el caso de las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje, la aplicación puede ser realizada por 2 integrantes, solo si esto es acordado por todos los integrantes del comité y se cuenta con la debida justificación. Registra la calificación de los instrumentos de evaluación a su cargo en el aplicativo dispuesto por la DIED, según lo establecido en el cronograma. Comunica al postulante la aceptación de la reprogramación indicando la fecha, la hora y el lugar de la sesión reprogramada. Toma en cuenta que la reprogramación se da por única vez y solo para casos fortuitos o de fuerza mayor, siempre que se haya presentado, en el plazo establecido, la justificación y el respaldo correspondiente, y no afecte lo previsto en el cronograma del concurso y la planificación de la evaluación. Determina la calificación de los instrumentos a su cargo de manera conjunta, basándose estrictamente en las descripciones y criterios establecidos en cada instrumento. Finalmente, suscribe las actas que dejan constancia de la calificación de los instrumentos, las que deben estar firmadas por todos sus integrantes. Si el comité de evaluación decide que el instrumento Rúbricas de Observación de la facilitación de actividades de aprendizaje se aplique en actividades desarrolladas en idioma inglés o lengua originaria, y ninguno de sus integrantes domine dicho idioma o lengua, éste debe comunicar dicha situación a la respectiva UGEL o DREE, para que se disponga el apoyo de algún miembro de la comunidad educativa que domine el idioma o lengua en la que se realice la actividad. Dicha comunicación la realiza el presidente. Debe también informar al miembro de la comunidad educativa que brinda el apoyo, los detalles de la aplicación, su rol durante la actividad y la fecha, lugar y horario. Dicho miembro no forma parte del comité de evaluación, es decir, no interviene en la calificación de los instrumentos de evaluación a cargo del comité de evaluación. El comité de evaluación debe entregar al postulante los documentos que forman parte de su evaluación, cuando lo solicite, hasta un día hábil antes del término del plazo para la presentación de los reclamos establecido en el cronograma. Para ello, verifica si los postulantes han solicitado la copia de los documentos que formen parte de su evaluación. Prepara la información solicitada, asegurándose de que se encuentre completa. Y remite la copia de los documentos solicitados en el plazo establecido, asegurándose de contar con la confirmación de recepción. El comité de evaluación debe absolver las consultas y reclamos de los postulantes respecto de los resultados de la evaluación bajo su competencia, los mismos que deben ser debidamente motivados. Para ello, analiza, en sesión, los reclamos presentados por los postulantes. Redacta la respuesta de manera motivada, producto de la decisión adoptada por los 3 integrantes. Remite la respuesta a través del medio registrado por el postulante. Si el reclamo procede, modifica la información registrada en el aplicativo dispuesto por la DIED y genera el acta para verificar dicha modificación. Finalmente, verifica que se hayan atendido todos los reclamos en el plazo señalado en el cronograma. El comité de evaluación debe registrar en el aplicativo dispuesto por la DIED la información de los postulantes que no cumplen con los requisitos generales establecidos en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento y en la norma técnica del concurso, y realizar el procedimiento de retiro, de corresponder. Para ello, registra en el aplicativo si el postulante incumple con los requisitos generales que le ha correspondido verificar. Si del análisis del reclamo presentado por el postulante se determina que éste no procede, informa al postulante de manera escrita y motivada que no cumple con dichos requisitos y que se procede a retirarlo del concurso. Este procedimiento también se realiza con el postulante que no ha reclamado. Finalmente,
comunica su decisión a la DIED a través de un oficio para que ésta realice las acciones correspondientes. El comité de evaluación debe ingresar los resultados de la calificación de las evaluaciones a su cargo en el aplicativo dispuesto por la DIED, así como emitir las actas finales, dentro del plazo establecido en el cronograma. Para ello, registra periódicamente los resultados de la calificación de los instrumentos de evaluación a su cargo. Verifica que lo registrado corresponde con la información consolidada en los formatos de los instrumentos de evaluación y según lo acordado entre los tres integrantes. Se asegura de cumplir con la actividad dentro de los plazos establecidos en el cronograma y de que no haya errores en el registro realizado. Es responsable de los eventuales errores u omisiones en los que pudiera incurrir durante el ingreso de los resultados del concurso. Genera y firma el acta que se genera en el aplicativo dispuesto por la DIED durante la etapa de resolución de reclamos. Toma en cuenta que en caso de situaciones fortuitas o de fuerza mayor que impidan que alguno de los integrantes del comité de evaluación, con excepción del presidente, firme el acta final, solo 2 integrantes pueden suscribir dicha acta. Esta situación consta en el acta final de resultados y el motivo debe ser detallado por el comité de evaluación en su informe final. Importante. Si tras publicar los resultados finales de la etapa descentralizada del concurso, el comité de evaluación advierte errores en la calificación registrada en el aplicativo dispuesto por el Minedu, debe informarlo al superior jerárquico, la UGEL, la DRE, o el GORE, para que dicha instancia comunique y solicite a la Dirección de Evaluación Docente, mediante oficio, la habilitación del aplicativo para subsanar dichos errores. La subsanación podrá realizarse desde el momento en el que se advierte el error hasta 2 días hábiles posteriores a los resultados finales de la etapa descentralizada del concurso, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Además, el comité de evaluación debe mantener en reserva los resultados preliminares del concurso de cada postulante, resguardando los resultados de las evaluaciones a su cargo. Finalmente, el comité de evaluación debe elaborar y presentar el informe final de la etapa descentralizada, debidamente documentado, a la UGEL o DRE, según corresponda, además de adjuntar las actas de las sesiones y otros documentos que forman parte del proceso de evaluación de cada postulante. Para ello, organiza todos los documentos en los que se registraron las decisiones de sus acciones, actas, formatos, etc. Consolida los documentos de evaluación de todos los postulantes a su cargo. Redacta el informe final siguiendo el modelo presentado en el instructivo para el comité de evaluación. Por último, remite el informe documentado a la UGEL o DRE responsable de su conformación. Importante. Los integrantes de los comités de evaluación son responsables administrativa, civil o penalmente por los actos realizados en el ejercicio de las funciones asignadas. Ejercicios de reforzamiento. A continuación, se presentan un conjunto de ejercicios sobre los temas abordados en este módulo, a fin de que pueda reforzar lo aprendido.